Bienvenidos a todos a la última exposición de experto de este curso de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Los temas a desarrollar van a ser la planificación y sus elementos, las metodologías activas y su diferenciación con las metodologías tradicionales de enseñanza, y vamos a ver por último diferentes tipos de metodologías activas y su aplicación en el aula. Comenzamos entonces con la planificación. En esta parte de los elementos de la planificación no nos vamos a detener mucho, ya que tienen mucho material a disposición en el aula virtual. Sí vamos a mencionar algunos aspectos importantes. Cuando hablamos de la planificación, podemos decir que es una hipótesis de trabajo que el docente se plantea antes de comenzar la enseñanza y luego va a corroborar o modificar cosas en base a las características del grupo, los conocimientos previos que tengan y demás cuestiones. También podemos mencionar que se trata de una secuencia metódica de acciones, como habíamos visto en la unidad 1, cuando vimos a la autora Cristina Davini. O también podemos decir que se trata de pasos flexibles a seguir que el docente se propone. ¿Para qué planificar la enseñanza? Bueno, tomando nuevamente a esta autora, María Cristina Davini, lo que dice es que la enseñanza es una tarea muy importante para dejarla librada al azar. Y por ello la planificación es una manera de asegurarnos, al menos parcialmente, el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Ya como vimos previamente, el aprendizaje es multifactorial, así que nunca vamos a asegurarnos a un 100% que se van a cumplir los objetivos de aprendizaje, pero es una manera de acercarnos más a ellos. Bien, una planificación, posiblemente muchos de ustedes ya lo sepan, se compone de objetivos, propósitos que responden a la pregunta ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? Se compone de contenidos, ¿qué voy a enseñar? De estrategias y actividades, ¿cómo voy a enseñarlo? De competencias que responden a la pregunta ¿qué habilidades o destrezas quiero que mis estudiantes desarrollen? De la evaluación, por último, que responde a la pregunta de qué manera voy a verificar que los estudiantes aprendieron. Además de los componentes de la planificación, otros aspectos a tener en cuenta al momento de planificar son los momentos de una clase y los momentos de una secuencia didáctica. Los momentos de una clase son el inicio, el desarrollo y el cierre. En la medida de lo posible tienen que estar los tres presentes durante una clase. En el inicio se suelen utilizar estrategias de activación de conocimientos previos sobre el tema que vamos a trabajar en esa clase. También se pueden hacer repasos de unidades previas. Podemos utilizar preguntas disparadoras o un video o un extracto de una película que sea disparador de ese tema que vamos a ver. O también podemos utilizar alguna rutina de pensamiento. Ahora dentro de un ratito vamos a ver bien lo que son las rutinas de pensamiento, pero recuerden que en esta instancia es un recurso que se puede utilizar. Y acá lo interesante del momento de inicio de clase es poder abrir diálogo con los estudiantes, escuchar qué se acuerdan, qué saben sobre ese tema y poder recapitular, poder tomar todas estas ideas para luego pasar al desarrollo de la clase, que es en donde se va a poner en juego la estrategia o metodología que hayamos elegido. Podemos hacer una exposición dialogada sobre el tema de la clase, podemos hacer un trabajo en grupos a partir de casos o situaciones problemáticas. Si estamos trabajando sobre un proyecto, que también vamos a ver los diferentes tipos de proyecto que existen, podemos hacer un trabajo en grupos en base a ese proyecto, entre otras posibilidades para el desarrollo de la clase. Y por último vamos a tener el cierre de la clase. En este punto, una buena opción es poder realizar una síntesis o conclusión de los temas abordados durante esa clase, o también podemos utilizar una rutina de pensamiento que se llama ticket de salida. Voy a desarrollar también un poco más adelante cuando veamos específicamente las rutinas de pensamiento, pero la idea básicamente del ticket de salida es que se puedan llevar algunas ideas claras de esa clase. Por otra parte, en una clase o secuencia de actividades, naturalmente se van a presentar distintas instancias o el docente va a
proponer intercalar distintos momentos de acuerdo con los objetivos pedagógicos. Estos momentos van a ser expositivos, puede haber momentos de exploración vivencial, de práctica individual, de reflexión sobre los aprendizajes y de evaluación y retroalimentación. Estos son momentos que se van a ir dando de manera intercalada durante la clase. Estas secuencias didácticas, los docentes lo que solemos hacer es planificarlas en torno al contenido que tenemos que enseñar. Una pregunta que solemos hacernos mucho es ¿qué contenido tenemos que dar? ¿Qué es lo que vamos a dar en determinada clase? Sin embargo, una lógica distinta que nos propone Melina Furman y que se asocia con el aprendizaje profundo es planificar la enseñanza pensando en qué queremos que nuestros alumnos logren al final del recorrido, al final de la cursada o al final de una clase. En otras palabras, esto se dice o se llama planificar visualizando el final de la película. Y para poder empezar a planificar de esta manera, hay algunas preguntas que nos pueden ayudar, como son, ¿qué ideas y capacidades quiero que mis alumnos aprendan? ¿Qué espero que se lleven de su paso por mi materia? Ahora vamos a ver la diferencia entre metodologías tradicionales y metodologías activas. Las metodologías de enseñanza son el conjunto de técnicas, estrategias y recursos que se utilizan para enseñar un determinado contenido o conjunto de habilidades. Las metodologías tradicionales son las que se basan en la transmisión de conocimientos por parte del profesor hacia el estudiante. Ejemplo, las clásicas clases magistrales o expositivas, donde no hay participación ni diálogo de los estudiantes. Y las metodologías activas se centran en la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, buscan desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo en equipo. Algunos ejemplos: la clase expositiva participativa, que viene de la mano de las buenas preguntas, las rutinas de pensamiento, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aula invertida. Estos son solo algunos ejemplos que ahora vamos a ver en detenimiento. Y recuerden, las metodologías activas se basan en las teorías del aprendizaje que vimos en la unidad 1, en especial en las teorías del aprendizaje significativo y por descubrimiento, que se enmarcan en el constructivismo, cuya premisa fundamental es que el estudiante es un constructor activo de su propio aprendizaje. La pregunta didáctica es una estrategia que como docentes solemos utilizar mucho en las clases. Cuando preguntamos, lo hacemos con diferentes intenciones. Puede ser despertar el interés de los alumnos, verificar si comprendieron, promover la reflexión, estimular el establecimiento de relaciones, entre otros motivos. Pero cuando preguntamos, ¿tenemos clara conciencia de qué nos estamos proponiendo? ¿Y enunciamos nuestras preguntas de modo tal que los alumnos logren aquello que nos proponemos? Estas son algunas de los interrogantes que propone Anijovic en el capítulo de las buenas preguntas que van a tener disponible en la bibliografía. Es importante, y para ir respondiendo a estas preguntas, que como docentes podamos identificar nuestro propósito o intención cuando preguntamos. Por ejemplo, si mi intención es que los estudiantes me cuenten si están entendiendo los temas que explico, las preguntas cerradas del tipo ¿entendieron? O ¿alguien tiene una pregunta? Y en general todas las preguntas que se responden con sí o no, no son la mejor opción para abrir un espacio de intercambio. Si bien la intención de estas preguntas son abrir el intercambio y verificar la comprensión, generalmente producen lo contrario, que es que cierran el diálogo. Y en este caso, las preguntas abiertas son las que contribuyen a que los alumnos aprendan a pensar y abren, por lo general, el espacio de intercambio y de reciprocidad. Algunos ejemplos que nos propone Anijovic de preguntas abiertas son:
¿Cuál es el sentido que le encontrás a este asunto, tema o idea? ¿Qué preguntas se te ocurren sobre este tema? Si tuvieras que explicarle puede ser un compañero, a alguien, quien sea, quien uno elija, ¿qué le dirías? Decí con tus propias palabras, ¿qué entendiste sobre? Es así que podemos diferenciar dos tipos de preguntas. Las preguntas de aplicación al pensamiento convergente, que son aquellas que la respuesta solo puede ser una, y las preguntas de aplicación al pensamiento divergente, que son aquellas que dan lugar a variedad de respuestas. Y en estas últimas es donde encontramos las preguntas abiertas, las preguntas que abren al diálogo, son preguntas de pensamiento divergente. Melina Furman nos trae una diferenciación de preguntas similar, las preguntas para pensar y las preguntas fácticas. Las preguntas fácticas, lógicamente, son aquellas cuya respuesta es un hecho, una fecha, una definición o dato. En general, entonces, son respuestas que hay una sola respuesta correcta. Un estudiante podría memorizarlas y responderlas correctamente, incluso sin comprender el tema. En cambio, las preguntas para pensar son aquellas que movilizan en los alumnos habilidades de pensamiento de orden superior. Implican problemas o desafíos que para ser resueltos requieren que los alumnos no se limiten a declarar el contenido, sino que lo apliquen. Entonces, vemos que hay diferentes tipos de preguntas. Los autores lo van a conceptualizar diferente, pero la idea es la misma, preguntas cerradas que simplemente inducen una respuesta por sí o por no, o bien se refieren a algún hecho en particular o un dato, y preguntas que abren el espacio de diálogo y que admiten diferentes tipos de respuestas. Estas dos preguntas, estos dos tipos de preguntas son correctos y está bien que vayamos haciendo diferentes tipos de preguntas de ambas clasificaciones durante una clase. Ambas son correctas. El problema es cuando solo hacemos preguntas de aplicación al pensamiento convergente o preguntas cerradas, porque no abren el espacio de diálogo y no terminamos de conocer bien las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Y asociado a este último punto, el último aspecto para destacar es la escucha activa. Tanto docentes como estudiantes deben ejercitar la escucha activa para llegar a una profunda y mutua comprensión. Aprender a responder es posible si se aprende a escuchar. Escuchar conlleva aceptar la individualidad del que habla. Cuando alguien nos habla, lo hace desde su personalidad, desde su experiencia y desde su subjetividad. Las rutinas de pensamiento son un conjunto de actividades breves que ayudan a que los estudiantes pongan en palabras o hagan visible aquello que entienden, crean y piensan. Según Melina Furman, las rutinas de pensamiento funcionan como pequeños caballos de Troya. Introducen en nuestra clase múltiples momentos para involucrar a los estudiantes con el conocimiento. Además, las investigaciones revelan que cuando las rutinas se usan de manera consistente y no como actividades aisladas, ayudan a que los estudiantes se apropien de ciertos comportamientos y modos de pensar. Acá les presento 3 rutinas de pensamiento. La primera es antes pensaba, ahora pienso. Donde están los 3 puntos, los puntos suspensivos, es que los estudiantes deben completar con lo que ellos consideren. Esta es una rutina que se suele utilizar al final de las clases para conectar lo que el estudiante antes pensaba sobre un tema con lo que ahora sabe y piensa. Puede ser útil para consolidar nuevos aprendizajes a medida que los estudiantes identifican sus nuevas comprensiones, opiniones y creencias. Otra de las rutinas se la conoce como puente 3-2-1. Se puede utilizar al principio y o al final de la clase. Se pide al estudiante que piense 3 ideas sobre el tema que vamos a trabajar o que acabamos de terminar de trabajar, 2 preguntas sobre ese tema y una metáfora o imagen que represente ese tema que vieron.
o van a ver. Se suele utilizar al principio y al final de una clase o de un proyecto para observar cómo las respuestas cambian o no y cómo se conectan entre sí luego de haber obtenido nueva información sobre un tema. Lógicamente, estas rutinas, cuando las hacemos, le pedimos que el estudiante escriba las respuestas y luego hacemos una especie de puesta en común para ir viendo las diferentes respuestas. Y la última rutina se la conoce como tarjeta o ticket de salida. Se utiliza al finalizar de las clases, al finalizar una clase, y se le pide a los estudiantes que digan o escriban en un papel una idea que se llevan del tema. Puede ser también una pregunta que se hacen a partir de lo visto en la clase o algo en lo que se queden pensando. Uno puede, como docente, puede elegir la consigna que quiera para hacer el ticket de salida, pero la idea es que sea al final de la clase. Para este tema los invito y los motivo fuertemente a que lean la página web de Project Zero de la Escuela de Educación de Harvard. Es un grupo de investigación que se dedica a generar contenidos especialmente para docentes. Allí van a encontrar muchos recursos, inclusive estas rutinas que vimos y muchas más. El aprendizaje basado en proyectos, también conocido por su sigla ABP, es un enfoque que se caracteriza por organizar secuencias de trabajo que comienzan con un desafío, pregunta o problema relevante que los alumnos tienen que resolver. Entonces, se presenta una problemática o una pregunta que los alumnos tienen que idear una serie de secuencias en la cual el docente va a colaborar para poder resolver ese problema inicial. Entonces, luego de este primer planteo, los involucra en una serie de actividades grupales e individuales que culminan en la elaboración de un producto final auténtico que hace visible el aprendizaje alcanzado. Existen distintos tipos de proyectos. Esto se encuentra en la bibliografía sugerida de los autores Anijovic y Mora. Los diferentes tipos de proyectos que las autoras mencionan son los proyectos de producto, que se proponen realizar algo concreto, como puede ser un objeto material o digital. Los proyectos de resolución de problemas, implica el análisis de una situación y alguna o varias recomendaciones de solución. Por ejemplo, se plantea a los alumnos que es necesario diseñar un puente en la ruta 2 a la altura de Dolores para que los peatones puedan cruzar. Los estudiantes deberán decidir cuál es el lugar más apropiado para su construcción y deberán preparar un informe con recomendaciones para la Intendencia de Dolores. En ese caso, el producto final es el informe. Un tercer tipo de proyecto es de elaboración de propuestas, que implica la puesta en marcha de una idea o propuesta o el uso de un procedimiento. Por ejemplo, les traigo un ejemplo de este tipo de proyecto. Con el objeto de trabajar sobre el tema de nutrición, se propone a los alumnos hacer una campaña para promocionar hábitos de alimentación más saludables en la escuela o universidad. Dentro de las acciones de campaña, los alumnos podrán intervenir a lo largo de una semana en la confección del menú del comedor. En este caso, el producto final va a ser la intervención en el menú del comedor, básicamente la creación del menú. Y por último, tenemos los proyectos de investigación. En estos tipos de proyectos se propone profundizar conocimientos acerca de un tema y obtener resultados significativos y válidos a partir de la aplicación del método científico. Por ejemplo, los estudiantes o el docente proponen un tema específico de la disciplina, se plantean hipótesis o preguntas de investigación, recolectan información a través de instrumentos y se redactan resultados y conclusiones. Como producto final de los proyectos de investigación se puede realizar una especie de simposio o una simulación de un congreso donde los estudiantes tengan que presentar sus proyectos. En el aprendizaje basado en problemas se trabaja colaborativamente en el estudio de un caso o problema, centrándose en generar soluciones viables o alternativas de acción.
En este tipo de metodología, el docente suele llevar diferentes casos o situaciones problemáticas o dilemáticas, donde los estudiantes deben generar diferentes soluciones o alternativas de acción, y es una dinámica en la que se suele trabajar en grupos. El docente suele tener un rol de facilitador y, sobre todo, se trata de un enfoque netamente constructivista. El modelo de aprendizaje basado en problemas utilizado por la Universidad de Maastricht se basa en 7 pasos. En primer lugar, la lectura del problema. En segundo lugar, se hace una definición del problema, un primer acercamiento para identificar la problemática. Luego se hace una lluvia de ideas. En esta fase los estudiantes aportan todos los conocimientos que poseen sobre el tema. Luego se hace una clasificación de ideas, que consiste en realizar un resumen sistemático con varias explicaciones al análisis del paso anterior y se las organiza resaltando las relaciones que existen entre ellas. Luego se definen los objetivos de aprendizaje. Por otra parte, en un sexto paso se busca información adicional fuera del grupo o estudio individual. Y el séptimo paso es hacer una síntesis de la información y se elabora un informe sobre los conocimientos adquiridos. La información aportada por los distintos miembros del equipo se discute, se contrasta y finalmente se extraen las conclusiones pertinentes para el problema. Van a encontrar la bibliografía sobre este modelo al final de la presentación para poder ampliar el modelo. Y por último, vamos a ver la metodología del aula invertida, que es una variante a la exposición en clase. La propuesta consiste en que la parte de la exposición justamente se grabe en video y que los alumnos lo puedan ver por su cuenta antes de la clase. Esto puede darse a través de la filmación del mismo docente mientras explica los contenidos, o se pueden aprovechar videos de otros docentes o especialistas que hayan hecho documentales o bien videos de YouTube. Estos materiales se pueden acompañar con guías de preguntas o consignas para que los alumnos sepan dónde poner el foco. Lo que tiene de interesante el aula invertida es que libera tiempo de exposición tradicional de los contenidos, de manera que ese tiempo que queda liberado se puede utilizar para otras dinámicas, como intercambio de ideas, debates, trabajos grupales. Se pueden abrir espacios para resolver dudas en función de lo visto, entre otras ideas. Van a tener a disposición, para profundizar en este tema, una experiencia del uso y el impacto del aula invertida en la cátedra Innovación en Valor que se realizó acá en UADE. Como síntesis de esta clase, les dejo la rutina de pensamiento 3-2-1 para que de paso vean una aplicación de esta rutina que vimos. Entonces, acá van a ver que tienen 3 ideas, que son las que están con el punto violeta, 3 ideas sobre esta clase, 2 preguntas, que son las que tienen el punto amarillo, y por último, una metáfora. Espero que hayan disfrutado de esta clase, que se lleven ideas prácticas para aplicar en el aula, y cualquier duda, estamos a disposición. Y por último, muchísimas gracias por escuchar, por su atención, y nos estamos viendo pronto.